predicando acerca de dar la bienvenida, de acoger. Hoy vamos a hablar de acoger y de ser adoptados. Y el texto que os quiero leer en esta mañana está en Romanos capítulo 8. Leeré de los versículos 14 al 17. Dice así: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Pues no habéis recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor, sino que habéis recibido un espíritu de adopción como hijos, por el cual clamamos: Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si en verdad padecemos con Él, a fin de que también seamos glorificados con Él. Gracias, Melanie. Un mensaje, una predicación, puede sonar bien. Es decir, puedes escuchar lo que se dice y te puede sonar bien. Te puede sonar cristiano, permitidme el lenguaje. Puede sonar cristiano. Pero lo cierto es que debemos estar seguros cuando escuchamos un mensaje, o deberíamos estar seguros o cerciorarnos de que lo que se nos está diciendo no solo son buenas ideas humanistas, y cuando digo humanistas no lo digo en tono peyorativo, digo ideas que van a favor de la humanidad, o que son ideas filantrópicas, sino que debemos estar seguros de que estamos recibiendo la palabra de Dios o una interpretación de la palabra de Dios. No cuenta, o no es por lo menos lo más valioso, que tú estés de acuerdo con lo que dice el predicador. No es lo esencial, aunque de nuevo estás llamado a no tragar así, abrir la boca y tragar todo lo que llegue, sino en tu reflexión con el Espíritu de Dios y a través de las Escrituras, recibir lo que tú entiendes, es tu responsabilidad, que es la palabra de Dios. Digo esto porque, de nuevo, no se trata de que tú estés de acuerdo. El propósito que tiene Dios con su palabra es que escuchemos, y en la Biblia, escuchar es un sinónimo, en el hebreo, de obedecer. Escuchar en las Escrituras no es el acto físico por el cual tú oyes, por ejemplo, mi voz en este momento, y tu cerebro, que conoce el mismo idioma, interpreta las palabras y entiende el lenguaje. La palabra que se usa en el Antiguo Testamento es muy conocida, es la palabra Shema, que da nombre a una oración muy conocida: escucha Israel, esa palabra escucha, pero ese escuchar no es, como os digo, el acto físico, es el hecho de que lo que yo recibo es lo que voy a hacer, lo recibo de parte de Dios y entonces entiendo que es de parte de Dios y qué es lo que debo hacer. Así que la línea que separa en el Antiguo Testamento lo que es escuchar y lo que es obedecer es muy fina, muy fina. Un mensaje que sea predicado y que tú entiendas que te está trayendo la palabra de Dios no es para que tú estés de acuerdo o no estés de acuerdo. No es para que hagas un juicio de valor de esas palabras intelectual. La intelectualidad está añadida. Tú tienes que entender y ver si lo que se está diciendo se corresponde con la palabra de Dios o no. Pero no es todo el ejercicio. Y muchas veces nos quedamos en la intelectualidad. Estás llamado a escuchar en ese mensaje la voz de Dios y a dejarte transformar por su voz. Todo lo que yo diga o cualquier otra persona y no se corresponda a la palabra de Dios, lo coges y directamente a la papelera. Ahora, si escuchas la voz de Dios, déjate transformar por su palabra. Es un mensaje muy sencillo que te estoy transmitiendo ahora mismo. Es como una introducción, de hecho. Si lo que escuchas viene de Dios, no seas duro y déjate transformar por esa palabra.
Si no viene de Dios, deséchalo. Así que venimos hablando de dar la bienvenida, de acoger. Y hoy os quiero hablar de lo que entiendo que está en el fundamento teológico que permite que digamos, la Biblia nos está llamando a darnos la bienvenida y a acogernos unos a otros. Eso es la adopción de Dios. Por eso la gran palabra de hoy es adoptados. Hemos estado en bienvenidos, hemos estado en acogidos, hoy vamos a estar aquí para cerrar estas reflexiones. Recordaréis que la semana pasada hubo un momento que os leí Juan, capítulo 14, cuando Jesús está marchando en su último discurso a sus discípulos, les dice una serie de cosas. Voy a leerte 4 frases de cosas que dice en ese discurso. Les dice, no os dejaré huérfanos, vengo a vosotros. En otra frase les dice, hijitos, una palabra que no era normal en Jesús. La encuentras en algunas cartas de Pablo, cuando habla de la gente de las iglesias, pero Jesús no solía llamar hijitos a sus discípulos. Aquí les llama hijitos. Aún estoy con vosotros un poco. En el mismo texto, mi paz os doy, no se turbe vuestro corazón ni se acobarde. O, una última, os leo, el Padre os dará un consolador que estará con vosotros para siempre. Si tú miras estas frases y otras que están en ese último discurso de Jesús, te haces más consciente de que Jesús es consciente de que ahora que se marcha, la tentación o la sensación o la vivencia que van a tener sus discípulos va a ser una vivencia como de abandono. Van a tener la tentación de verse como huérfanos. Dice, no os dejo huérfanos. Y les recuerda, hijitos. Van a acobardarse. Su corazón va a titubear. De hecho, piensa bien en la diferencia que hay en esos discípulos en solo unas semanas. Cuando Jesús se marcha, nos encontramos con hombres en general acobardados. De hecho, ni siquiera estuvieron al pie de la cruz. No estuvieron como valientes seguidores al pie de la cruz. Se marcharon todos. Hubo algunas mujeres al pie de la cruz, pero de los discípulos de los que estamos hablando, ni uno. Todos se acobardaron, huyeron, tenían la sensación de ser gente abandonada, huérfanos. No tenía sentido lo que habían estado haciendo ya los últimos años, se volvían a sus antiguas profesiones. Iban como esos dos que iban camino de Maús, tristes, cariacontecidos, sin saber ya qué iba a ser de ellos. Pero todos estos discípulos, unas pocas semanas después, están en Jerusalén proclamando la palabra de Dios y los poderosos los amenazan de que no lo hagan y ellos siguen haciéndolo. Los azotan y ellos piden al Señor valentía y siguen proclamando. Si tú no ves la diferencia entre esas personas en un momento o en otro, de gente acobardada a gente convencida de lo que está haciendo a costa de cualquier precio. ¿Qué ha pasado con estos discípulos en estas semanas? Si te lo resumo mucho, te diré que ha pasado 2 cosas elementales. Número 1, han visto a Jesús resucitado. Han visto ellos. Se han encontrado personalmente con Jesús resucitado. La segunda cosa que ha sucedido con ellos es que han recibido el Espíritu, y le voy a llamar de esta manera hoy. El Espíritu Santo tiene muchos nombres, pero si has escuchado con calma el texto que ha leído Melanie, han recibido el Espíritu de adopción como hijos, por el cual ellos, esos hombres, clamaron Abba Padre, y ese Espíritu que recibieron les daba testimonio en ese momento de que eran hijos de Dios. Esas son las 2 cosas que pasaron con estos discípulos, que les hicieron pasar de gente sin propósito, acobardada, que habían perdido el norte, que no sabían si lo que habían estado haciendo en los últimos años, si Jesús era o ya no era. Y en solo unas semanas, después de ver a Jesús resucitado y después de recibir el Espíritu que les decía, sois hijos de Dios, que les permitía decir Abba Padre, un Espíritu que les hablaba dentro. Fíjate que no es una voz de fuera, no es la voz de un predicador, es una voz dentro, es un testimonio del Espíritu Santo. ¿Qué pasa antes de la adopción? Este Espíritu
te informa de que has sido adoptado. ¿Qué pasa antes de ese momento? Mira, en el mismo texto de Juan hay una frase, en el capítulo 14, versículo 17, que hablando del espíritu de verdad, ese espíritu de adopción, es el mismo espíritu, dice, el mundo no lo puede recibir, pues no lo ve ni lo conoce. Piensa bien en esta frase. Dice, el mundo no lo puede recibir, pues no lo ve ni lo conoce. La diferencia entre el mundo, personas, el mundo no es un ente, son personas que viven en este mundo, que no reciben al Espíritu Santo, y la razón del texto es que no lo ven y no lo conocen. Quiere decir que si lo vieran o lo conocieran, probablemente lo recibirían. Si tú miras o te preguntas, ¿cómo es que alguien no está adoptado? ¿Qué es esto? ¿Qué es esta orfandad? Esta orfandad espiritual. Si recuerdas el texto leído al inicio, el de Romanos, hay 3 cosas que dice el texto que te indican cómo es la experiencia de ser adoptado y de ser hijo. Por lo tanto, en reverso, esas 3 cosas te pueden indicar cómo es la experiencia de una persona no adoptada. El texto dice que los hijos de Dios son guiados por el Espíritu de Dios. Así que puedes decir que los que no son adoptados, o los que no saben que son adoptados, no son guiados por el Espíritu de Dios. No son guiados por el Espíritu de Dios. Segunda cosa, dice el texto que están bajo un espíritu de esclavitud que los guía hacia el temor. Mira la diferencia entre ser guiado por el Espíritu Santo o ser guiado por un espíritu de esclavitud que te guía hacia el temor. Es una guía también, pero es una guía hacia un lugar terrible. Te dirige, te conduce hacia estar en miedo, en temor. Tercera cosa, no tienen el testimonio interno, que os decía hace un momento, de que son amados por un Padre perfecto. Es decir, si tú eres adoptado por el Señor, hay un espíritu dentro de ti que no es tu espíritu, es su espíritu, que dice dentro de ti, eres hijo mío, te amo. Tú oyes esa voz, tienes un testimonio interno. Esas personas que no han sido adoptadas no tienen esa voz, no escuchan eso, no ven, no conocen. ¿Recuerdas? El mundo no ve y no conoce. Les falta un testimonio interno que les informe de quién son. Por un momento podemos, si queréis, acercarnos a la experiencia de lo que es la adopción de niños. Estamos hablando de la adopción, ¿no? En el mundo se da la adopción de niños. Y si leéis un poquito al respecto, si escucháis podcasts, si leéis artículos, si leéis libros, o si habláis con personas que tengan experiencia en el tema de adopción, encontraréis ciertas experiencias comunes en los niños y niñas que han sido adoptados o que están por ser adoptados. Os menciono 3 experiencias comunes. La primera, los niños huérfanos entran antes o después en un modo de supervivencia porque no les queda otra, porque no hay ningún adulto que esté a cargo, cuidándoles y protegiéndoles como debería ser. Por lo tanto, ellos entran en un modo de supervivencia que impulsa, si aún cabe más, la autosuficiencia. Cada ser humano tiene un impulso hacia la autosuficiencia, pero en estas personas que no han sido cuidadas y protegidas como deberían desde una temprana edad y que se tienen que sacar las castañas del fuego a sí mismos, ese impulso de autosuficiencia se va al extremo, lo que implica, obviamente, un alto grado de desconfianza en las personas. Nadie, hasta ese punto en la corta vida de esa persona, de ese niño o de esa niña, se ha mostrado confiable. Así que, por definición, lo que hacen es desconfiar de las personas, sacarse las castañas del fuego ellos mismos y desconfiar de las personas. Todo padre o madre que ha adoptado tiene que luchar, de hecho, más que cualquier padre biológico, con esos fenómenos, con estas situaciones, para ganarse la confianza. Tiene que demostrar mucho amor y mucha confiabilidad. Se tarda tiempo en ganarse la confianza de un niño que ha sido dañado de esta manera. Una tercera cosa que sucede con los niños y niñas que se adoptan es que tienen serios problemas de apego
Habéis oído esta palabra anteriormente, de estar apegados, de ser cercanos, de ser amados. No se dejan ser amados. Tienen problemas para apegarse. Y es normal. No hace falta mucha ciencia para darse cuenta que una persona que no se ha sentido amada difícilmente va a llegar a ese estado. Le va a costar mucho más llegar a un apego emocional con cualquier persona. Te cuento esto para que te des cuenta que un huérfano, ante otras muchas cosas, y desde luego no por su culpa, no por su responsabilidad, pero está en una situación en la que va a desconfiar, va a estar guiado por el temor y va a tener serias dificultades para apegarse. Sin duda, estarás de acuerdo conmigo que es quizá uno de los peores perfiles a los que se le podría pedir que diera la bienvenida a alguien o acogiera a alguien. Imagínate que cogemos a un grupo de huérfanos y decimos, os vamos a hacer responsables del Ministerio de Bienvenida y Acogida. Si precisamente ellos son los que no han sido bienvenidos y recibidos, ¿cómo les vamos a cargar con esa responsabilidad a ellos? Espero que poco a poco, con este mensaje, de alguna manera, profundices en lo radical que es la revelación que tenemos en Jesús sobre quién es Dios como Padre. Si tú lees solo el Antiguo Testamento, Dios se presenta como Padre en el Antiguo Testamento en varios lugares. Pero va a ser Jesús el que va a empezar a tratar a Dios como Padre como la manera primordial y principal de tratar a Dios. De hecho, de Él es que recibimos esa palabra Abba. Abba. Abba, Padre, ¿no? Esa palabra no es español, no es inglés. Esa palabra viene del arameo. Es una palabra para papá. Lo único que significa es papá. Abba, Padre no es otra cosa que papá, papá. Es como una repetición. Y claro, hay mucha teología en el Nuevo Testamento sobre esto, pero hay cosas muy sencillas que tienes que saber de esta palabra. Esta es la palabra que cuando un bebé empieza a poder hablar, sería capaz de decir. Abba. Abba. Da igual que sea arameo. Mi hijo, que está por ahí, tiene una logopeda, que también está por ahí, me está viendo por la pantalla, y tiene sus dificultades para el lenguaje, y una de las cosas que para él más fácil ha sido decir, y que se cansa de decir, quizá precisamente porque la puede decir y le genera satisfacción poder comunicarse, es papá. Y es el mismo fenómeno. Te das cuenta de que hay una revelación que hasta el más pequeñito, hasta un bebé cuando empieza a poder comunicarse, puede decir Abba, papá. Una conexión, un apego, una cercanía. Es en Jesús que empezamos a descubrir de una forma nueva o más profunda que Dios lo que quiere ser para ti por encima de cualquier otra cosa. Y Dios es muchas cosas para ti. Y no hay ninguna de todas sus cualidades que vaya a quedar infravalorada porque pongas en su lugar esa revelación que viene de su parte. Él es tu papá. Puedes tener un grado de intimidad, de confianza y de cercanía con Dios que debería explotarte la cabeza, porque no es lo que hemos aprendido en este mundo. No es como las relaciones se nos han presentado en este mundo. De hecho, si alguien se te acerca demasiado, lo que decimos, la explicación que nos damos unos a otros es como una invasión de tu espacio personal. No, la intimidad no es algo que nos viene dada de forma natural, fácilmente. Y eso es parte de la ruptura que traemos como huérfanos. Porque somos como ese bebé que a veces no sabemos qué decirle a Dios, no sabemos cómo orar, pero podemos decir Abba. Y con eso es suficiente. Porque con eso estoy diciendo que sé quién es Dios y que sé quién soy yo. A lo mejor no sé nada más de este mundo, pero sé quién es Él, es mi Padre. Y sé quién soy yo, soy su Hijo. Y eso es suficiente. Es suficiente. Es Jesús
el que nos ha presentado a Abba, somos como bebés. Y fíjate, nuestro grado de vulnerabilidad queda bien explicado si nos vemos como bebés. Los bebés no son conscientes de lo vulnerables que son. Nosotros no nos pensamos de esta manera y sentimos que somos capaces, fuertes, y no somos conscientes de qué vulnerables somos. Somos mucho más vulnerables de lo que queremos aceptar. Y eso dificulta mucho nuestra relación con Dios. Porque los bebés se pasan el día, papá, papá, hasta un punto que los adultos a veces nos agotamos. Papá, papá, para todo, para todo. Sienten que te necesitan para todo. A lo mejor sí saben más que nosotros, en verdad. Pero en el fondo no son conscientes del peligro que corren, no son conscientes de su vulnerabilidad. Y nosotros no queremos ser conscientes, no queremos aceptar nuestra vulnerabilidad y nuestro origen como huérfanos. Si Dios nos tiene que adoptar, o si Él nos adopta o nos ha adoptado, significa que primero somos huérfanos. Y si somos huérfanos, probablemente tenemos serios problemas para confiar. Si somos huérfanos, probablemente tenemos serios problemas para apegarnos. Ponte a pensar en tus relaciones personales y lo fácil o difícil que te resulta conectar con las personas y tener intimidad y confianza con las personas. ¿No es tu experiencia una prueba definitiva de que eres un huérfano? Dejadme que os lea otro texto, en Efesios capítulo 1, versículo 3 al 5. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesús, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él, antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. Escucha bien esta frase. En amor nos predestinó para adopción como hijos para sí, mediante Jesucristo, conforme al beneplácito de su voluntad. Conforme al beneplácito de su voluntad. Eso es lo que Él quería desde el principio. Por amor, adoptarte a ti, adoptarte como su hijo, como su hija, para que estés con Él porque te ama. Mediante Jesucristo. Si te cuesta verte como huérfano, es normal que te cueste verte como adoptado. Hay que reconocer primero la situación en la que estábamos para poder luego reconocer lo que ha hecho el Señor con nosotros. Una adopción nunca es casual. Una adopción nunca es impulsiva. ¿Cuántas decisiones tomamos los hombres y las mujeres impulsivamente? De hecho, hay muchos niños que llegan al mundo impulsivamente. O sea, la paternidad sí puede ser impulsiva y accidental. Pero la adopción no puede ser accidental ni impulsiva. No es un accidente, es una decisión de Dios según el beneplácito de su voluntad. Es una decisión de Dios, forma parte de su intención desde el principio. De hecho, una adopción de un niño por un padre y una madre imperfectos aquí en la tierra se asemeja en parte a lo que Dios hace y nos ayuda a entender. Porque cuando un padre y una madre, o cuando un hombre y una mujer que todavía no son ni padre ni madre, deciden adoptar, no tienen ni idea de a quién van a amar en el futuro. Los padres biológicos tampoco. Lo único que saben es que el que venga vendrá con nuestros genes. Y eso te da una orientación de algo. Luego vas diciendo, esto lo ha sacado de ti, esto lo ha sacado de ti. Pero cuando tú quieres adoptar y tomas una decisión, no tienes ni idea de quién llegará ni en qué condiciones. Pero si lees o te informan un poquito, y lo harán, psicólogos y personas que se dedican a ello, te dirán que la persona que vendrá con problemas de desconfianza, con problemas para el apego. Esos padres imperfectos toman una decisión de amor
que no es ni impulsiva ni accidental. La de Dios va más allá porque Él sí conoce a quién va a adoptar. Nos conoce desde el mismo seno de nuestra madre. Aún antes de que naciéramos, Dios ya conocía cuáles iban a ser tus problemas de desconfianza, de falta de apego, de autosuficiencia, y aún así ha decidido adoptarte. No ha tenido dudas. Iván, luego te lo devuelvo, ¿vale? Pues ya que está aquí, que haga el trabajo bien. Para aquí, para este lado. No ha tenido dudas. Si a ti te pusieran, yo qué sé, un vídeo de tu futuro hijo con sus peores momentos, a lo mejor te lo pensabas. Sus pataletas, sus histerias, sus cosas. Y dirías, uff, ¿cuánto trabajo va a ser esto? Eso es parte, es una parte. Dios sabía quién eras tú y cuál era tu problemática y cuál era tu corazón y ha decidido adoptarte. Y esto es tan importante entender. No, corrijo, no es tan importante entender, es tan importante de sentir. Tantos de nosotros que estamos en esta sala y somos creyentes genuinos en Jesucristo, pero vivimos como el hijo mayor de la parábola, por años y años y años en una casa, sin conocer de verdad a nuestro Padre, sin sentir profundamente su amor y aplicándole malas intenciones a nuestro Padre. Todos estos años y ni un cabrito para que celebre con mis amigos. Estás aquí escuchándome, no necesitas solo entender lo que tenga que decirte el Señor. Necesitas creer, necesitas abrazar lo que Dios tiene que decirte. Necesitas amar a Dios. Si no vives tú una experiencia de adopción del Señor, vas a seguir huérfano. Dios no ha tomado una decisión impulsiva contigo. Te, siguiendo el texto, predestinó para adoptarte, para estar con Él mismo, para adoptarte. No soy muy fan de la predestinación. Otro día hablamos de teología, si queréis, pero esta predestinación me gusta. Esta. Predestinados para ser adoptados. Supongo que estas afirmaciones, que son, vamos a ser honestos unos con otros, son muy grandes estas afirmaciones. Son cosas como eternas, ¿no? Hemos cantado algunas así en las canciones. Algunas de estas afirmaciones, como mínimo, deberían hacerte dudar. No lo digo en un mal sentido, sino decir, bueno, ¿cómo puedo yo estar seguro de esto que estás diciendo? ¿Cómo puedo yo realmente abrazar esta idea, creer que esto es verdad? Esa pregunta es una prueba de tu desconfianza, pero es una desconfianza que compartimos, es humana, ¿no? ¿Cómo puedo yo estar seguro? Mira, la simple idea de un amor tan radical y tan profundo arroja luz sobre tus propias dudas. ¿Cómo te sientes? Esto es una cosa que solo puedes hacer hacia adentro. Así que pon la cara de póker que tú puedas poner y para adentro lo trabajas. ¿Cómo te hace sentir la idea de que exista un amor tan profundo y tan real? ¿Cómo te hace sentir? Te lo voy a decir yo cómo se hace sentir a la mayoría. Lo anhelamos, lo queremos y a la vez nos aterra. Nos da pánico, temor. Porque quizá no estamos gobernados por un espíritu que nos guía, sino que estamos gobernados por un espíritu de esclavitud que nos guía hacia el temor. O quizá en parte no le estamos cediendo al Espíritu Santo la guía tal como debiéramos. La idea de ser amados de una manera tan radical nos da cierto temor. Nos da la sensación, os voy a decir qué sensación me da a mí. Es un ejemplo, igual no te vale, si no has visto nunca un ejemplo de... ¿Sabéis lo que es el salto base? ¿Quién sabe lo que es el salto base? A ver, ¿cuántos saben lo que es el salto base? Si no, una, dos... ¿Habéis visto estos tíos que cuando hacen así llevan una tela cogida entre el brazo y las piernas, que se suben a lo alto de una montaña, se van a la roca más puntiaguda que hay y llevan una sabanica, cogían una sábana entre el brazo y la pierna? Dicen, a volar. Y se tiran
y hacen así en el aire y van volando con eso y luego llega un momento que abren un paracaídas. ¿Habéis visto eso? Eso se llama salto base. Si no habéis visto nunca un vídeo de eso, a mí ver el vídeo me aterra. Ver el vídeo. Ver cómo saltan. O sea, si saltaran con un paracaídas, diría, bueno, pero es que saltan y muchas veces las rocas no van así, sino que van hacia adelante. O sea, que luego tienen que navegar por el aire. Se creen que son águilas. Es el deporte con más accidentes mortales que hay en el mundo. Con eso ya te informo un poquito de qué va el tema. Hay una lista bastante larga de víctimas mortales por practicar salto base. La sensación que yo tengo ante la idea de que Dios me ama hasta el fondo de quién soy yo, a pesar de quién soy yo, me genera ese vértigo que tengo cuando veo a alguien que hace así, porque además tienen que caminar como pingüinos, porque claro, van con ese... y pum, y se lanzan. Es como abrazar el amor de Dios, para mí es como hacer salto base. Es como, si lo hago, no puedo hacer otra cosa. Tengo que hacer eso y no hay más. No va a haber una opción de saltar y luego volver para atrás. Porque soy un huérfano. Los padres adoptivos se encuentran ante el reto de la desconfianza, del desapego. El desapego. Fíjate en la expresión física del amor. Dejadme que os diga algunas cosas casi graciosas. Casi las caricaturizo, pero muestran un poquito dónde estamos. Vas leyendo la Biblia y te encuentras con escenas. ¿No habéis pasado por Juan 13, que también está en el texto, y ves a Juan apoyándose en el pecho de Jesús? No sé si eres alguien que teatraliza las escenas, ¿no? ¿Tú te los imaginas ahí? A dos tíos adultos, uno echado sobre el pecho del otro. Como hombre me siento un poco incómodo. Porque no es hombre usted, por eso hace así, aquí no. Pero me siento un poco incómodo, porque yo tengo muchos amigos, y muy buenos amigos, pero nunca me he echado sobre el pecho de otro a cenar, ¿sabes? No lo he hecho. Es un grado de cercanía y de contacto físico. No sé, estuve cenando con Nelson el otro día, tomando unas crepes o algo, y no me eché sobre su pecho, para que Samara no nos mirara raro. Sí. Tú tienes tus espacios físicos que no dejas que otras personas invadan fácilmente. Las maneras en las que mis hijos se tiran sobre mí y están encima de mí, nadie más está así encima de mí. Nadie. Pues es una cuestión de intimidad. Es una muestra de lo difícil que es apegarse, de lo difícil que es contactar. Aunque anhelamos amor, ponemos muchos límites al amor. No digo que no haya que ponerlos, solo digo, fijaos dónde estamos. Fijaos lo incómodos que nos sentimos muchos con los besos, con los abrazos. Con un abrazo. Mucha gente que se incomoda. Mucha gente que no sabe abrazar, que cuando es abrazada, tú, si sabes abrazar, estás abrazando a un espantapájaros. ¿No has abrazado nunca espantapájaros vivos? La persona no tiene ninguna mala intención, simplemente igual no ha recibido un cariño físico de esa manera y cuando alguien la abraza, rigidez, incomodidad, modo espantapájaros, esperar que esto pase lo antes posible, poner la mejor cara posible y seguir viviendo. O quizá no ha recibido elogios. Esa ha sido una experiencia mía de vida. Que de pronto alguien me ha hecho un elogio, siendo yo adulto, y yo... porque no estaba acostumbrado a eso. Y no sabes ni cómo reaccionar. Y es un grado de intimidad. Alguien te dice algo al corazón y tú te bloqueas. Porque tenemos serios problemas de apego. Porque somos huérfanos. Yo sé mis rupturas, tú sabes las tuyas. O deberías saberlas. Te haría bien saberlas. Te haría bien no esconderte y reconocer quién eres. ¿Y por qué os cuento todo esto hoy y qué relación tiene con lo anterior? Claro, llevo 2 semanas diciéndote, dar la bienvenida, acoger, abrir nuestra vida, nuestro corazón, tal. Pero es imposible que tú y yo hagamos eso si no somos adoptados por Dios. Tú y yo somos las personas más incapaces y en la peor de las posiciones posibles para abrir nuestro corazón, abrir nuestra casa, abrir nuestra vida
abrazar, recibir, dar la bienvenida a otros huérfanos si primero no nos sabemos adoptados por Dios? Así que lo que tú puedes ir a YouTube y volver a escuchar las 2 semanas anteriores. No se trata de cambiar nuestra conducta. Pues ahora voy a invitar cada mes a una persona. Si eso no viene del lugar correcto, eso será estéril. Si primero no recibes la adopción de Dios o te haces más consciente de ella y vives como un hijo amado y pasa la saliva como puedas y supéralo y déjate abrazar por Dios hasta que te acostumbres, hasta que el abrazo sea natural, hasta que estar apoyado en el pecho de tu amigo sea natural, hasta que las palabras de amor sean naturales, hasta que todo sea más natural porque el Señor está trabajando en nosotros. Somos las personas menos indicadas para dar la bienvenida y acoger. Y eso es lo que nos pasa. Yo no quiero que nadie en esta iglesia local se sienta juzgado o se sienta peor que el de al lado o sienta que los mensajes de dar acogida o recibir tienen que ver con unos o con otros. No, tiene que ver con todos nosotros, huérfanos, que Dios ha venido a adoptarnos y necesitamos saber y ver al Dios que nos ama. Si no, somos como el mundo. ¿Quién es el mundo? El texto de antes, que no ve ni conoce al espíritu de adopción. No lo ve ni lo conoce. No tiene ese testimonio. No son peores moralmente. El mundo no son los que son peores moralmente. Son los que no saben. No saben que hay un Padre que los ama. Son hijos que están lejos. No son gente peor. No son peores ciudadanos. No se trata de eso. Os quiero leer un último texto. Gálatas 4 dice: así también nosotros, mientras éramos niños, estábamos sujetos a servidumbre bajo las cosas elementales del mundo. Pero cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, a fin de que redimiera a los que estaban bajo la ley, para que recibiéramos la adopción de hijos. Casi siempre usamos el lenguaje de salvación. Jesús vino a salvarnos. Jesús vino para que fuéramos adoptados por el Padre. Vino para que fuéramos adoptados por el Padre. Y porque sois hijos, sigue diciendo el texto, Dios ha enviado el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones clamando: Abba, Padre. Por tanto, ya no eres siervo, sino hijo. Y si hijo, también heredero, por medio de Dios. Unos versículos antes, en Gálatas 3, dice: todos sois hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús. Todos sois hijos de Dios mediante la fe. ¿Qué te hace hijo? La fe en Cristo Jesús. Escuchando un podcast esta semana sobre este tema, no recuerdo quién, decía: cuando Jesús vino a la cruz, básicamente es como si el Padre hubiera enviado al hijo mayor a firmar los papeles de la adopción de todos los demás hijos. Es como que la transacción que Jesús hizo en la cruz, de alguna manera, era como firmar los papeles en nombre del Padre para que todos los demás hijos fueran efectivamente adoptados. Tú y yo tenemos nuestras dificultades, y no son pocas, para establecer intimidad, para darnos a otras personas, para darles la bienvenida, para acogerles. Pero eso, toda esa realidad, ¿sabes qué expresa en el fondo también? Cómo te relacionas con Dios. Vamos a hablarnos como familia. La manera en la que tú tratas a los demás, de alguna manera... ¿Sabéis este dicho para los... Bueno, yo lo digo para las chicas. Dicen: tú mira cómo trata a su madre cuando buscas marido. Tú mira cómo trata a su madre y así te tratará a ti. No son dichos populares. Tú mira cómo trata a su madre y así te tratará a ti. No sé si es verdad, ¿eh? No es Biblia, no lo sé. Pues tú mira cómo las personas tratan a sus hermanos, así tratan a su padre. Tú mira a los hermanos de la parábola, los problemas entre ellos. ¿Pero a quién culpaban? Al padre. ¿A quién responsabilizan? Al padre. ¿No eres capaz de dar la acogida aquí a nadie? ¿No eres capaz de abrir tu vida a nadie? Probablemente eso está expresando también
cómo te estás relacionando con Dios y tu incapacidad de abrirte a Dios también. Porque si tú te abres a Dios, Dios te enseña cómo abrirte a otros. Si tú te abres al Señor y dejas que Él participe en tu vida, Él te empieza a señalar a los demás y te dice, ese es tu hermano, esa es tu hermana. Tu visión de las personas a tu alrededor cambia. Los hijos de la parábola, conoces bien la parábola en Lucas, recuerda este dato. ¿En qué momento se trataron entre ellos? En toda la parábola no hay un solo momento en que estén tratándose el uno al otro. Todo el tiempo están teniendo problemas con el padre, alejándose, yéndose, volviendo, estando cerca pero lejos en verdad. Cuando uno está en la casa, el otro se va. Cuando el otro vuelve, el otro no quiere entrar. Quizá parte de los problemas que tenemos tú y yo entre nosotros son los problemas que tenemos con el Padre. Y si nos pusiéramos a paces con nuestro Padre Celestial, probablemente entre tú y yo la relación sería muy distinta. Y creo que eso tiene que ver con que el Señor nos diga que perdonemos como Él nos perdona. Y que no hay manera de ser perdonados por Él si nosotros no perdonamos. Tiene que ver con esto, creo. Con que la realidad es que si tú estás en paz con tu Padre Celestial, entonces necesariamente te guía su Espíritu y vas hacia la paz con tus hermanos y con tus hermanas. Es imposible que sea de otra manera. No todas las adopciones humanas van bien. A veces hay padres imperfectos, como tú y como yo, que no consiguen, que no saben cómo llegar a niños que han sido heridos, restaurar su dolor. La adopción de Dios, sin embargo, es segura. No es una adopción fallida. Su Espíritu vive en ti como garantía de ello, de forma permanente. Dice Efesios que es un sello en tu vida, el Espíritu Santo. Y es una voz que permanentemente va a permanecer contigo diciéndote quién eres. Jesús lo escuchó de una forma radical el día de su bautismo. Salió de su bautismo y una voz del cielo dijo, este es mi Hijo amado. Tú tienes al Espíritu de Dios viviendo en ti diciéndote todo el tiempo, constantemente, quién eres. No le tapes la boca. Escucha. Tú eres mi Hijo amado. Ese es quien eres. Tú eres mi hija amada. Es quien yo te he hecho. Es a quien he adoptado. El hijo menor no se supo amado. Se sintió esclavo, de hecho, en la casa. Se sentía como que las paredes quería huir, quería independencia, quería autosuficiencia. Y salió corriendo de la casa del padre en busca de la autosuficiencia. Sin embargo, cuando volvió, ¿qué recibió del padre? Una bienvenida. Si tú eres adoptado, estás en la posición para la bienvenida. El hijo mayor permaneció en la casa, pero como un esclavo. No tenía libertad para usar su casa. Es como cuando un niño pequeño que ya sabe ir al baño te sigue pidiendo permiso para el baño. ¿Habéis tenido esta experiencia con los hijos? Ya han aprendido a ir al baño, pero es como, papi, ¿puedo ir al baño? Claro, hijo, está ahí. ¿Necesitas ayuda? No, yo puedo. Adelante. Pero ya sabe ir al baño. Ese es el hijo mayor. Pero sin comunicarse. Ni siquiera comunicándose con el padre. Y en ningún momento tratándose unos a otros. No vamos a ser una iglesia más acogedora porque hagamos un mejor plan de acogida. Ya os lo digo. No digo que no haya que hacer nada. No digo que no haya que trabajar en la medida de la sabiduría que nos dé Dios y las posibilidades en ver cómo podemos recibir mejor a las personas. Cómo podemos atender mejor, acoger mejor, dar mejor la bienvenida. ¿Está bien que hagamos eso? Está bien. No tiene nada de malo. Pero eso es como la logística de la casa. Eso no va a cambiar el espíritu de la casa. El espíritu de la casa va a cambiar cuando aceptemos al Espíritu del Señor que nos dice que somos sus hijos.
y abracemos sin temor que realmente somos amados. Quiero darte un poco de tiempo para que pienses en esto. Iván, ¿me puedes echar una mano? Ahí estás. Quiero darte un poco de tiempo para pensar. Si para pensar necesitas cerrar los ojos, si para concentrarte en tu padre necesitas cerrar los ojos, ciérralos. Si te distrae el de al lado, busca tú tu manera de estar tranquilo y tener un momento para pensar en esto. Dios te ama, es tu Padre y te ama. Es tu Padre. No es un Padre como el Padre carnal que tú has experimentado. Eso puede tener buenas referencias y malas referencias. Es un Padre que antes de que tú nacieras había elegido adoptarte. No importa de qué país vengas, no importa tu formación, tus estudios, tu trabajo, tu cultura, tu conocimiento, tu historia personal, no cambia eso. Él decidió adoptarte. Decidió amarte genuinamente como Él sabe amar, porque es lo que Él quiere hacer. Y te creó a ti para ser amado por Él. Y gran parte de la situación que vives, no hablo de una situación particular, sino de tu experiencia humana, tus dificultades para afrontar la vida, las situaciones, las relaciones personales, tienen que ver con cómo es tu relación con ese Padre. Y a lo mejor es buen momento para hacer reflexión y mirar al Padre, mirar a Abba. A lo mejor eres como el hijo mayor en esa parábola y estás ahí cerca, pero te resistes. Eres duro, eres dura, por la razón que sea, no te sientes en casa, te sientes como un trabajador más. Te sientes en un espíritu de servidumbre, un espíritu de esclavitud, temiendo lo que vaya a decir o hacer el Padre. Así es como vivimos muchos. A lo mejor necesitas ponerte delante de tu Padre y hablar con Él con sinceridad sobre eso, de cómo te sientes, y dejar que te hable, dejar que te trate, escucharle, a Él, a Dios. A lo mejor es como hijo pequeño, estás muy lejos, no sabes si puedes volver o no volver, no sabes cómo vas a ser recibido. Ya fuiste recibido, ya se te dio la bienvenida, ya fuiste acogido. Lo que hayas hecho o no hecho, con tu tiempo, con tus recursos, con tu vida, no cambia. Que sigues siendo hijo de Dios. Necesitas ser guiado por el Espíritu de Dios. Lo nos dice Romanos. Los que son guiados por el Espíritu de Dios. Es necesario dejar de resistir el Espíritu de Dios, dejar de apagarlo, dejar de contristarle. Es necesario poner fin a la autosuficiencia. Nadie puede ser un buen padre o una buena madre sin ser primero un hijo. Nadie puede actuar como padre o como madre sin antes ser hijo. Tu identidad es antes que todo el de hijo o hija de Dios. Señor Jesús, te damos las gracias por haber venido a este mundo y haberte apartado temporalmente de tu Padre, como hiciste. O sea, era lo más importante para ti, tú te apartaste del Padre para venir a buscarnos a nosotros. Gracias por haber renunciado a lo tuyo para amarnos. Gracias por la experiencia
de cercanía tuya, de presencia tuya, de poder tuyo que tú estás dando a cada uno de tus hijos y tus hijas que están aquí hoy, Señor. Te pido que sigas llenándonos con tu Espíritu Santo. Necesitamos tu Espíritu de verdad, tu Espíritu de adopción para entender quién somos. Así que te pido que hagas lo que tú quieras con cada uno de nosotros, Señor. Que hagas como tú veas, que hables tú, que tu Espíritu hable a cada persona que está en esta sala, cuando y como quieras, Señor. Yo no quiero que sea por el mensaje de hoy, no, esto es cosa tuya, Señor. Trata con cada uno. Pero usa, Señor, estos textos bíblicos en Gálatas, en Romanos y en Efesios, Señor, para ayudar a personas que están aquí que quizás no han entendido o quizá no han aceptado. Son tus hijos y lo que eso implica. Señor, si tenemos miedo, bueno, trata tú con nuestro miedo. Yo no sé cómo va a vencer mi miedo, pero sé que tu espíritu de amor echa fuera todo el temor, Señor. Así que trae tu espíritu de amor para que cada persona pueda librarse del espíritu de servidumbre que guía hacia el temor, Señor. Te animo a seguir tú orando en tus propias palabras al Señor.